las lluvias, la humedad, la influenza, hay una convergencia de factores climáticos y factores de riesgo sanitario que hace que estemos muy pendientes de una y de otra cosa. Así que vamos a abrir esta conversación nuestra de cada noche dialogando con la gente de la Dirección de Meteorología e Hidrología, que veo acá en su página oficial que también está la enunciación en guaraní del título de la institución y dice Arareco Jairecocua Muacajá. Bueno, los que lideran el Arareco. Mira, qué complejo que puede ser qué compleja que puede ser la conceptuación del guaraní. Arareco. El comportamiento del clima, el comportamiento del tiempo. Qué genial. Genial que, a ver, la parasíntesis de la lengua guaraní tenga de raíz capacidades de poder evolucionar para referir términos que tienen que ver con la vida cotidiana en el mundo actual. O si no, pasa lo que le pasa a la lengua castellana, ¿verdad? Que los amigos en España dicen wifi, dicen, en fin, van transfonetizando al español aquellas palabras a las que no le encuentran una definición eficiente en la lengua castellana. El guaraní evoluciona, amigos. Vamos a hablar con Ana Pereira, que es la profesional de las ciencias meteorológicas, la pronosticadora de turno en este momento en la Dirección de Meteorología. Ana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Ana, querríamos saber, tener una previsión del comportamiento climático que tiene en este tiempo, digamos, variables muy interesantes, porque de repente hasta se siente una temperatura más confortable por encima de los 20 grados, después de haber tenido semanas de mucho rigor y de bajas temperaturas, y luego en las últimas 24 o 36 horas estas precipitaciones importantes. Sí, así mismo, como ya mencionabas, prácticamente durante toda la jornada y también en todo el territorio nacional tuvimos un ambiente más bien fresco, con temperaturas que no, o sea, máximas que no ni siquiera superaron los 20 grados en gran parte del territorio nacional, y que bueno, también en la jornada estuvo caracterizada por lluvias entre leves a moderadas en prácticamente todo el país. Ana, estamos observando un mapa de contrastación térmica y vemos que habría un sistema de lluvia sobre el área del Alto Paraná, Ciudad del Este y alrededores. ¿Eso está vigente? En estos momentos no hay ningún tipo de precipitación. O sea, sí se están dando lluvias, no de severidad, serían más bien de características de tipo más bien lloviznas, como lo que estamos teniendo ahora en Capital. Sí, de repente, principalmente en horarios de la mañana, se estuvieron dando lluvias más importantes, con desarrollos ya de núcleos de tormenta, de hecho. Y bueno, tuvimos también los mayores acumulados, principalmente en el sureste del país, ya con en torno a 70 a 80 milímetros. Ana, para las próximas horas, ¿qué es lo que se prevé? ¿Cuál será la característica? ¿Lluviosa pero con temperaturas amables o lluviosa y con bajas temperaturas? Bueno, para la característica general, por lo menos para esta semana, para lo que resta de la semana, va a ser ambientes más bien frescos. Las lluvias para la jornada de mañana se estarían limitando más bien durante la madrugada y parte de la mañana, principalmente al norte y este de ambas regiones, ya luego mejorando para el transcurso de la tarde, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde habría las mejoras para lo que sería el día sábado? Sería más bien para el centro oeste y sur del país. El resto del territorio nacional aún tendrían lluvias para los próximos días. Y bueno, nuevamente para lo que sería el día domingo, ya a finales de la jornada del día domingo y durante el día lunes, nuevamente tendríamos un sistema de tormentas, es decir, que vamos a tener lluvias en todo el territorio nacional, ya entre leves a moderadas, incluso podrían ser puntualmente fuertes. Ya se estaría, de hecho, emitiendo un boletín si es que se ve esa necesidad, ¿verdad? O de lo contrario, se estaría haciendo ya un seguimiento a través de los avisos meteorológicos.
Ana, la humedad fue un gran tema de comentario para mucha gente por razones de carácter práctico, por condiciones de salud de la gente que se ve afectada por más o menos humedad en el ambiente. ¿Andamos con valores arriba del 90%? Sí, así mismo. De hecho, en estos momentos está en torno a los 95, 96% de humedad en capital, ¿verdad? Ahora bien, la buena noticia es que para la próxima semana esto va a tener un cambio, producto ya de este sistema de tormentas y también del ingreso de una masa de aire más fría para la próxima semana. Bueno, vamos a tener una atmósfera un poco más seca, es decir, que vamos a tener menor contenido de humedad y con ello también un descenso más importante de las temperaturas. Estamos esperando mínimas ya entre 5 a 10 grados, bueno, dándose ya los valores más bajos en el sur del país. Ana Pereira, muchísimas gracias, muy amable. Cuando gusten. La señora Pereira es la pronosticadora de turno en la Dirección de Meteorología e Hidrología. Bueno, con esta tomaron nota, ¿verdad? Las temperaturas, el frío, el calor. Vamos a tener días más secos, pero con temperaturas más bajas. Es la promesa para la semana próxima. Por supuesto, esta vigilancia meteorológica es parte de la profesión periodística. En la profesión periodística una cuestión de chequeo diario, así que vamos a estar pendientes del dato. Hacemos una Señoras, señores, estoy mirando la cuenta de Twitter de la 780 AM, ex Twitter, y veo lo de los transportistas y no se puede creer. No se puede creer. Acá los tengo en pantalla, Carlos, si podemos ponchar, por favor. Estos muchachos dicen que el gobierno les adeuda 9 millones de dólares y amenazan con hacer reguladas. O sea, amenazan con hacer reguladas es vamos a precarizar el servicio. ¿Cómo es lo que se precariza lo que ya está precarizado? O sea, les va a salir gratis la regulada porque ya la están haciendo, ¿verdad? De la orden de trabajo va a ser sigan haciendo lo mismo, lleguen tarde siempre, no le alcen a la gente, no trabajen de noche, etcétera, etcétera. Qué personajes. Pero si tienen que salir a los medios de comunicación a quejarse de que el gobierno no les paga, es decir que ya agotaron toda la cuerda interna y no están obteniendo satisfacciones. Puede que algo haya cambiado en el clima de sociedad casi cómplice que por lo general hay entre los administradores de gobierno y los transportistas. Bueno, amigos, ayer, hablando de casi como un acto de responsabilidad periodística, dijimos vamos a repasar todo el caso María Fernanda porque el olvido, la omisión y la pérdida de temperatura son los mejores amigos de la impunidad. Y hicimos un repaso completo sobre el caso, hablamos con periodistas de Caaguazú, hablamos con Cristian Bianciotto de Oviedo Press. Y Cristian nos encajó 2 trompadas en la cara. La más fuerte decía, en este momento en el colegio de María Fernanda hay 5 jovencitas más o menos de su edad que están embarazadas. Así que eso mantuvo nuestro interés en el tema del embarazo adolescente, del embarazo de colegialas principalmente. Y hoy, esta mañana, estábamos hablando con funcionarias de alto rango del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública. Escuchen, vean lo que nos decía la doctora Cintia Díaz esta mañana. Cintia Díaz, si nos puede reiterar las cifras. Sí, esto es importante, como les dije, son datos provisorios, ¿verdad? 2024. Tenemos 350 nacimientos en la franja etaria de 10 a 14 años y 8.804 entre los 15 a 19 años.
Correcto. Para este año 2025, de un registro de 31.881 tenemos 151 nacimientos en la franja etaria de 10 a 14 años y 3.558 entre los 15 y 19 años. A ver, Estos son nacimientos en los establecimientos de salud del ministerio. correcto. Doctora, por último, quiero enfatizar esa franja de 10 a 14 años en lo que va de estos primeros 5 meses y medio del año. ¿Cómo son las cifras? 151 casos. 151 nenitas que han parido. Wow. Bueno, así, amigos y amigas, tenemos que hacernos cargo como sociedad. No estamos en Dinamarca para levantar un teléfono y decirle a nuestros legisladores o a nuestros jefes comunales, por favor, nos preocupa este tema, o mandarle una carta o un email. No estamos así de articulados. Nuestras relaciones con los administradores políticos por lo general son contactos episódicos de elección en elección. Como sociedad tenemos que hacernos cargo de esto. Vamos a hablar a continuación con la doctora Teresa Martínez, una ciudadana paraguaya muy meritoria, de muy recordado paso por el Ministerio Público con un programa o una asignación a un departamento de trata de personas, y luego como ministra secretaria de la Niñez y la Adolescencia. Una persona que sabe mucho y que ha demostrado un conocimiento y un compromiso profundo con este tema. Doctora Teresa Martínez, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí esperando tu interesante programa. Gracias por la invitación. Doctora, yo me estoy escandalizando hoy, en este día de junio de 2025, por algo que ha sido una constante a lo largo de los últimos años. Sí, esto es algo que generó varias acciones concretas y programas que luego fueron atacados terriblemente, y motivó que varias actividades que se realizaban tratando de evitar el embarazo adolescente se bajaran de cartelera, ¿verdad? Doctora, digamos, dentro de lo fuerte que es el dato de que en poco más de 5 meses de este año hay un registro oficial de 151 niñitas de entre 10 y 14 años que han dado a luz. Como hecho precedente, tenemos 151 violaciones. Yo dificulto que nenita de 10 a 14 años haya dado este consentimiento para una práctica sexual. Entonces, es múltiplemente grave esto. Y además, suponer lo que nos da la tendencia de la crónica policial judicial, que este tipo de agravios, que este tipo de ataques contra la autonomía sexual de menores se produce en el seno de los hogares en los que viven. Sí. Bueno, la particularidad del embarazo adolescente, conforme a las revisiones, a los números, al relato de las propias niñas, justamente es que se producen en ese ámbito, ¿verdad? Y se suma, cuanto más adolescente, el hecho de los amigobios, que ni siquiera saben lo que significa algunos, es una palabra luego inventada, que se producen en los contactos escolares. Entonces, hay dos ambientes que son los espacios de protección para las niñas, niños y adolescentes, o sea, que debieran de ser de protección en donde están más vulnerables. Y acallar eso, antes que ayudar, genera muchísimas más víctimas. Entonces, no es algo que hay que esconder bajo la alfombra, ya sea de las casas o de las instituciones, porque entonces no se puede abordar en la problemática, y si no se aborda nunca se va a solucionar.
Doctora, quiero apelar en este minuto a su condición de profesional del derecho y vamos a lo que las estadísticas nos dicen. 151 niñas de entre 10 y 14 años han dado a luz de enero a junio de este año. Supongamos que tenemos el extremo. Tenemos una nenita de 10 años que tiene un bebé en el brazo en este momento. Ella pasa automáticamente a ser una persona mayor de edad con deberes de una persona mayor de edad. Si de por ahí en la fragilidad de sus 10 años comete una imprudencia, una impericia, van a venir a decirle: usted ha cometido omisiones en el deber de cuidado. ¿Una niña que parió una niña pasa a ser una madre? ¿O la justicia, la fiscalía, alguna instancia institucional del Estado se presenta en esa sala de parto y dice: bueno, con esta niña vamos a hacer esto, porque su madre no tiene condiciones de maduración biológica, emotiva, para hacerse cargo y quizás carezca de medios económicos para ellos también? ¿Qué pasa cuando una niña da a luz a un bebé legalmente? Bueno, es una niña que da a luz a un bebé y no se tiene que perder de vista esa característica de que es una niña. No puede asumir la responsabilidad. Tampoco se la puede separar si es que no hay un proceso, ¿verdad? Lo que no se puede obligar a esa madre a que amamante, a que actúe como si fuera una persona adulta, porque no es una persona adulta. Y puede ocurrir alguna reacción en esa niña, por más que haya dado a luz, que genere un rechazo hacia ese bebé. Y es un peligro, tanto para la niña como para el bebé, que en esas condiciones se las deje a una a cargo de la otra, ¿verdad? Entonces tiene que haber un programa. Yo sé que Salud Pública tiene un programa de atención, pero tienen que coordinar las acciones con todas las instancias de protección que hay en el Estado, que tienen que responder a esa niña con todo lo que tienen, ¿verdad? Ahí se necesita mucho ejercicio de, digamos, integración de las políticas públicas y la reacción conjunta sobre esa situación, porque es muy importante que esa niña recién nacida también reciba todo el amor, el cariño que merece recibir y sobre todo la atención adecuada. Pero no se le puede obligar a una niña de 10 años que piense como un adulto y que busque proteger a esa niña, que quiera amamantarla. Se sienten terribles. En mi experiencia me tocó atender a 3 niñas de esa edad que ni siquiera apenas soportaron el parto, pero hubieron médicos muy valientes que pidieron protección especial e hicieron las acciones para que esa niña no sea sometida, por ejemplo, a un parto normal, sino que lleven a un parto menos traumático para esa niña. Y esa atención especializada, entre una de sus recomendaciones precisamente es la de que la niña, no la niña madre, la niña recién nacida, pueda recibir la atención adecuada sin que esa madre sea sometida a cuestiones casi torturantes, ¿verdad? Porque obligar a una madre, a una niña a amamantar, obligar a cuidar como si fuera una adulta, ¿verdad? Pueden hacer el apego, pero no someter a situaciones que pueden ser consideradas hasta como una tortura para una niña de 10 años que apenas sabe jugar con una muñeca y no va a entender nunca la demanda de un niño hacia su madre. Doctora, vamos otra vez a lo arquetípico, que yo no quiero decir, bueno, en el 100% de los casos es así, porque seguramente también hay hogares ensamblados donde hay necesidades de todo tipo, pero hay amor y respeto y una convivencia saludable entre personas que deciden vivir juntas. Pero vamos al caso de las menores de edad, de muy corta edad, que son sexualmente agredidas en el seno de los hogares en los que viven. Sucede la agresión sexual, sucede el embarazo, sucede el parto. Cuando se le da de alta al bebé y a su madrecita de 10, 11 años, ¿vuelve Pico a la casa donde se la agredió? Y si no hay una intervención adecuada, las recomendaciones suelen ser esas, ¿verdad? Que vuelva a su casa, si no se acciona para separar al agresor de esa familia.
Entonces es necesario por ello una intervención súper, digamos, capaz de evaluar todas las aristas del caso. Yo sé que la falta de recursos que existe por parte del Estado y en las falencias que tenemos en nuestra administración de salud, de educación, o sea, hay cuestiones que no nos permiten tomar todas las medidas adecuadamente, porque se actúa fraccionadamente. Si tuviésemos la capacidad de, digamos, armar equipos que en un caso como este intervengan juntos y las decisiones que tomen sean integradoras y no solamente salud, no solamente esto, y al final la criatura que da a luz también se convierte en un conejillo de India que están experimentando con ella y no tiene una respuesta orientadora para que no pierda su familia, para que no tenga que ir a parar en un hospicio, para que su bebé sea visto también como un niño que necesita una protección especial, y si esa familia no la puede contener, que se hagan los procesos de integración a otra familia sustituta, ¿verdad? En ese lapso en que esa niña empieza a ver el desarrollo de su niño y todo lo demás, no tiene la capacidad de comprender que es parte de ella, ¿verdad? Entonces, en un tiempo más, con una información, a veces acerca a la niña a ver a su hijo, pero no entiende lo que eso es, no entiende que es su hijo, ¿verdad? Entonces, hay que acompañar ese proceso de maduración. Muchas veces su familia quiere acoger al niño, muchas veces no puede. O sea, hay distintas respuestas, no se puede agarrar y hacer una fórmula única para todos los casos. Eso es lo primero que hay que ver y respetar, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, tener presente que es una niña. La madre es una niña. Correcto. 10 años no puede nunca actuar como un adulto o comprender lo que un adulto interviene. A veces hasta los 20 años todavía tienen conductas adolescentes. Cada vez se extiende más la edad de la adolescencia. Entonces, no se puede pedir a una niña, porque hasta los 14 años incumplidos todavía no son realmente adolescentes. Hasta los 13 son absolutamente niñas, ¿verdad? Pasando esa edad, 14 para adelante, ya hablamos de adolescentes y que ya se suman más responsabilidades en las niñas, que siempre para mí siguen siendo víctimas, pero requieren de una atención amigable. Y lo que no se puede presentar en estas situaciones es la acción dubitativa de los órganos de protección, porque si la víctima ve que el Estado duda de lo que va a hacer o no hay una integración, pues se siente todavía más desamparada. Entonces no confía en nadie que alguien le va a ayudar y le va a proteger. Doctora, me vienen tantas preguntas a la cabeza, y recuerdo también algunas cuestiones cuando estos problemas se plantearon en otros países que tienen otro nivel de calidad de diálogo, otra fortaleza institucional. Recuerdo que en la Argentina de finales del siglo XX se daba la diagnosis de este fenómeno del adolecer, donde las niñas en su tránsito de la casa al colegio era de estar en su cuarto jugando a las muñecas para ir al colegio, y los niños con sus juegos propios de varoncitos en la casa para luego ir al colegio. De repente adolecen y el espacio cambia y comienzan a ir a las discotecas, las famosas matinés de las discotecas, llenos de inseguridades, jugando a ser adultos, y entran en un ámbito donde hay que pretender ser lo que uno
no es en realidad. Entonces se creaban tribus de varoncitos y de nenas, cada uno por su lado, ignorándose y jugando a ser adultitos y adultitas. Es decir, la presión social les llevaba a un espacio donde había que simular lo que ellos no eran. Entonces recuerdo que creo que la gobernación de la provincia de Buenos Aires tomó un programa del célebre profesor Carlos Vilardo, y los chicos se vinculaban desde sus capacidades, desde lo que eran, y eran unos juegos donde la gente decía: yo sé jugar ajedrez, yo sé bailar, no sé, yo sé jugar PlayStation. La gente se vinculaba desde lo que era, una vinculación desde lo auténtico y desde la aceptación del otro. ¿Cuánto de eso concurre hoy en nuestras sociedades cuando los chicos llegan a la adolescencia en el colegio, y en el patio del colegio pasan las cosas mucho más desafiantes que un examen de matemática en las aulas? Ser, parecer, pertenecer, tener miedo, equivocarse, todo lo que le pasa a la adolescencia sucede en el colegio, y las instituciones pretenden que eso no sucede y se quedan ahí con lo curricular, mientras pasa de todo en el recreo o en el resto de la movimentación escolar, y ahí hay un vacío muy, muy grande. Igual que, perdón, voy a saltar. Antes, cuando hablábamos de asuntos municipales, nunca pretendíamos que un candidato a la intendencia hable de la seguridad en la ciudad y de qué haría como intendente para solucionar la inseguridad. Hoy día es una obligación. Las ciudades se han vuelto espacios inseguros y las intendencias tienen que responder a esas demandas. Entonces, trayendo eso a la cuestión del colegio, resulta que algo muy importante y muy traumático en algún caso está pasando en el patio del colegio, y la currícula y las autoridades del colegio, directores, profesores, supervisores de zona y altas jerarquías del Ministerio de Educación tienen que dar cuenta de esto. Sí, efectivamente. Nosotros no podemos actuar como compartimientos estancos o dejar una carga, como le suelen llamar a esto. No es una carga, es una problemática, a una sola institución, o que uno sea el mago para resolver todo. Aquí hay un proceso de responsabilidades de varios órganos, varias instituciones, y una de las principales es la escuela, ¿verdad? Que es el espacio de confianza de los niños y adolescentes, donde hablan con sus iguales y buscan respuestas a sus problemas en sus iguales, no en los profesores, no en los padres, no en los adultos, porque algo falla en la interacción entre adolescentes y adultos en estos espacios que son para su formación. Entonces hay que mirar qué es lo que estamos los adultos haciendo mal. Lo primero es abusar de una niña, un niño, un adolescente. Lo segundo, cuando son estos contactos entre ellos sin la comprensión ni el conocimiento de las responsabilidades y de los problemas que pueden surgir por este contacto, que es inadecuado por la forma en que lo abordan, porque todavía no tienen edad, no para tener relaciones sexuales, no tienen edad para asumir ciertas responsabilidades y responder a lo que significa un contacto sexual, que lo mínimo que te puede pasar es embarazarte, pero están las enfermedades contagiosas, están un montón de acciones que traen como consecuencia que ellos todavía no están en condiciones de dar respuesta. Entonces ahí es donde vamos a incorporar ese proceso para poder abordar con los adolescentes estas problemáticas sin que ello signifique más una carga curricular, sino un proceso de vivencia, convivencia y de conocimiento de realidades, sin que los padres se ofendan porque se aborda esta temática con sus hijos, ¿verdad? Y puede ser ahí la integración de padres e hijos en la escuela, en las jornadas didácticas, pedagógicas que ellos
crean que sea conveniente, pero no se puede dejar de hablar de estos temas en el proceso educativo. Doctora Teresa Martínez, muchísimas gracias. Cuando guste. Bueno, amigos, de verdad, esto tiene una complejidad. Este es un bocado que nos atraganta, porque si volvemos a la figura de la niña de 10, 11 años, violentada sexualmente en el seno del hogar en el que convive con adultos, se embaraza, da a luz y ahí tiene que volver a la casa donde sucedió la agresión que la dejó embarazada. Supongamos que la justicia hace su trabajo, se identifica al agresor y se procede conforme a derecho, se lo imputa, se lo encarcela y resulta ser que el agresor es el proveedor económico de la familia. Entonces, cuando la niñita vuelve a un hogar que está en estado de desamparo económico. Y entonces hay que elegir entre la violencia del hambre o la violencia sexual que originó todo el problema. No estoy justificando nada ni diciendo esto es más bueno o estas cosas hay que aguantarlas. No hay que aguantar absolutamente nada que rompa el pacto social. Pero estas realidades de fuertes contrastes que hacen que muchas veces cuando nos dicen, por ejemplo, en este momento estamos siguiendo el caso de una adolescente que está extraviada, que llegó la familia al lugar donde ella vivía, pero ella ya se fue a otro lugar. Para mí, que vivo en el desconfiómetro, la niña está huyendo de sus adultos por algo que está pasando dentro de su casa, que ella no quiere volver a ese infierno y prefiere la inseguridad de la calle, prefiere la incerteza, comer, no comer, dormir parada, dormir en algún cajero automático, pero no regresar a ese lugar. Entonces hay situaciones muy imperfectas y muy desafiantes para nosotros como sociedad. Hacemos de momento un acto de registro que es lo que nos corresponde hacer. Y de aquí en adelante, asumiendo que esto existe, nosotros como sociedad tenemos que reaccionar. No importa que ya seamos, no sé, que no tengamos hijos en edad escolar, no, eso es problema de los padres, de los chicos que se vean ellos, cada uno en su etapa. Si nos quedamos como espectadores del derrumbe de nuestra sociedad, las consecuencias van a minar e inundar otros campos y al final el problema muy complejizado va a terminar afectándonos a todos. Quizás ya nos afecta y simplemente no lo asumimos. Nos toca en esta noche, amigos, amigas, encarar un tema duro, difícil, áspero, agrio, embarazo infanto-juvenil, que presupone una violencia previa. Cuando estamos hablando de que las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública nos dicen que en 5 meses y medio de este año 2025 dieron a luz 151 niñas de entre 10 y 14 años, hay que decir 151 violaciones. Y que la estadística nos dice que muchos de estos actos de violencia, que a veces no son únicos, que a veces son violaciones reiteradas, se producen ahí en el seno del hogar en el que viven las menores agredidas. Vamos a hablar con Rosana González. Rosana preside el Sindicato Nacional de Médicos, SINAMED, pero también ha ejercido durante muchos años la ginecobstetricia y ha tenido que administrar este tipo de situaciones. Queremos abrevar un poquito en su experiencia para mirar el asunto desde la perspectiva de la capacidad de respuesta del sistema de salud pública a este tipo de situaciones. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Quique. Buenas noches a toda la audiencia. Te cuento que realmente es alarmante esta cifra. Cuando yo hice ginecobstetricia y terminé la residencia médica en el 2009, había hecho mi tesis justamente hablando de eso,
sexualidad en la adolescencia y si estaban nuestros jóvenes preparados para esa actividad ya en ese año, ¿verdad? Yo te estoy hablando del 2009, ya la cifra y el promedio de la edad del inicio de las relaciones sexuales eran 16 años. Imagínate prácticamente unos 20 años atrás y hoy cuánto es la edad del inicio de las relaciones sexuales y en cuanto nosotros como país hemos avanzado o no hemos avanzado absolutamente nada. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. 151 adolescentes, o sea, 151 niños, bueno, estamos hablando de 10 a 14 años, lo que va a significar que vamos a terminar el 2025 con 300. Y si hablamos de niños, de adolescentes de 15 a 19 años, estamos hablando prácticamente hasta la fecha de 4.000 nacimientos, o sea, serían 8.000 nacimientos de adolescentes. Esto prácticamente y tendría que ser inconcebible y también en comparación con los años anteriores, porque uno lo que tiene que hacer es comparar. Si en el 2023 las cifras eran más o menos las mismas, ¿en qué está errando la salud pública para no bajar estas cifras que tenían que ser menores? Tenemos demasiados factores acá, obviamente el factor social, el factor de las leyes, la exposición que están teniendo los adolescentes y lo más preocupante es la falta de seguimiento de estos niños y de estos adolescentes. ¿Quiénes le están cuidando? Nosotros le estamos cuidando desde el Ministerio de Salud Pública, desde los diferentes centros de salud. La familia se está preocupando. Estamos los padres conversando con los niños, estamos conversando con los adolescentes como para poder brindarle, o sigue siendo un tema que no se puede conversar dentro de la familia. Como te había dicho, justamente hace años cuando hice esta tesis, era el mismo problema. O sea, la respuesta que había logrado en la encuesta que habíamos hecho con 100 adolescentes era que el mayor problema era la falta de comunicación. Hoy en el 2025, teniendo toda la tecnología, teniendo toda la información que tenemos, todavía existe una falta de interpretación y una falta de comunicación. Y también el acceso a los lugares donde realmente uno va a recibir la información exacta, la información que necesita para poder prevenir un embarazo no deseado. Y lo que tenemos que entender es que obviamente un embarazo en el adolescente trae muchos inconvenientes y es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque ese niño o ese adolescente puede tener múltiples complicaciones, así como también ese bebé producto de ese embarazo también puede tener múltiples complicaciones. Doctora, cuando una menor llega a una posta médica para recibir atención, cuando se hace su ingreso, además de lo obvio que sería el examen gineco-obstétrico, ¿hay un módulo en el cual digan, esta chiquita necesita contención emocional, sale de la ginecóloga y tiene que irse acá a la oficina de al lado a la psicóloga? ¿O hoy la capacidad del sistema de salud pública se queda en el primer módulo y el segundo, arreglate? Hoy el Ministerio de Salud tiene un espacio especial para adolescentes que se llama Ñangareco, pero lastimosamente este lugar no está esparcido, o sea, no está en todo el país. Solamente en más o menos 10 lugares, la Facultad de Ciencias Médicas, Luque, Hospital Barrio Obrero, Limpio, San Lorenzo, Fernando de la Mora, y en el interior del país, en Ciudad del Este y Hernandarias, donde sí se le da una contención psicológica, el control prenatal, consejería, también las charlas educativas que se suele dar en ese lugar, donde los adolescentes, o sea, todos los que están en la franja de edad 10 a 19 años son atendidos en este lugar, pero son escasos los lugares que tienen este espacio especial para adolescentes. Y cuando vos me hablas
de cuando te llega una adolescente embarazada a la guardia, nosotros como médicos nos hacemos varios cuestionamientos, ¿verdad? Lo primero es saber, después de hacerle toda la parte médica, es en qué condiciones se dio ese embarazo, porque acá también tendríamos que tener una parte legal, y era lo que me pasaba mucho en las guardias del Hospital Barrio Obrero, donde venían menores de 13, 14 años embarazadas, y muchas veces estaban acompañados de mayores de edad, o sea, sus parejas eran personas mayores de edad. Entonces nosotros decíamos, tendríamos que hacer la denuncia pertinente, decir, esto fue un abuso, esto no es correcto, donde aparecen parejas de 30 o 35 años. Y te quedas ahí en las disyuntivas, porque prácticamente a veces es la única persona que la acompaña, es la única persona que le tiene en el mundo, pero obviamente se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, y esto se tendría que pasar a asesoría jurídica, se tendría que pasar a la Secretaría del Menor, y se tiene que investigar para poder erradicar este mal que tenemos nosotros, que se normatizó en Paraguay, de que un menor de edad pueda tener o esté teniendo una relación con un adulto. Digamos que en esta potente estadística de embarazos infantojuveniles tenemos tres grupos. El grupo de 10 a 14 se llama violación, el de 15 y 16 se llama estupro, y el de 17 y 18 con signos de interrogación al entrar y al salir se llama consentimiento. Entonces, eso otra vez genera una serie de protocolos con base en los cuales habría que actuar. En fin, un problema complejo. Pero mira, yo te estoy hablando de años que se viene con la misma problemática, y no hay un avance con relación a esto. Acá se tiene que decir, bueno, esto la ley no permite, esto es incorrecto, esto no se debería permitir, y se tendría que sancionar, porque mientras que se siga siendo permisivo y diciendo, bueno, vamos a normatizar que una niña de 14 años, de 13 años, se esté embarazando de un adulto, realmente se tendría que sancionar. O sea, y después vienen los cuestionamientos sociales o de la familia, y dicen, bueno, pero nosotros permitimos, pero no se puede permitir. Entonces ahí los padres también tendrían que ser sancionados. Se tendría que empezar a sancionar esto, se tendría que llevar esto a la parte de la ley para poder sancionar, porque no está permitido. O sea, es una violación total del derecho, porque el niño no está preparado, no entiende lo que está ocurriendo y se está violando sus derechos. Y es lo que la gente no entiende. Doctora Rosana González, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias a vos, Quique, por el espacio, y ojalá que la gente entienda que no se pueden meter con niños ni con menores de edad. Eso es lo que la gente tiene que entender, y se les tiene que respetar, y más que nada se les tiene que cuidar. Hacemos una pausa.